Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de efectividad y seguridad de GATT y iStent. Estas son mis discusiones financieras, no tengo conflicto de interés con la presentación. El- la descripción del Schlemm, ustedes saben, es gracias a Friedrich Schlemm, a principios de los años 1800, y la cirugía angular ya se planteó hacia el año 1892 por De Vicenti, pero como era una cirugía ciega, no tuvo muy buenos resultados y finalmente se abandonó. Y no fue hasta 1936 en que Otto Arkan, con su lente, permitió comenzar a hacer cirugía angular, fundamentalmente enfocada hacia los pacientes con glaucoma congénito. Hacia 1980, el doctor Eugenio Maul y Luis Strozzi describieron qué pasaba con el glaucoma congénito, cuál era su causa. Y lo que ellos descubrieron en un estudio de microscopía electrónica era que un tejido mesodérmico cubría toda la extensión de la malla trabecular, como vemos en la imagen de la izquierda. Eso hace que el problema en el glaucoma congénito sea un problema físico, digamos. Hay un tejido que está cubriendo y evitando la filtración normal. Por eso es que la goniotomía, como vemos acá, que es el abordaje interno, y la trabeculotomía, que es el abordaje externo, pero básicamente haciendo lo mismo, rompiendo la pared interna del canal de Schlemm, tienen tan buenos resultados. Como vemos acá, cuando se comparan las dos, alrededor de un 72%, 71, 72% logran presiones de menores de 21 milímetros de mercurio y una baja mayor del 20% de la presión. Pero fíjense en este otro detalle, el número de cirugías. En la trabeculotomía estamos hablando entre 1 y 2, aproximadamente 1.8 cirugías por paciente, y en el caso de la orotomía hasta 5, con un promedio de 2.7 cirugías por paciente. Y eso tenemos que correlacionarlo con lo siguiente. Fíjense ustedes ahí cómo la incidencia de eventos críticos severos es mucho más alta mientras más joven es el paciente. Y aquí dos estudios multicéntricos muy importantes, que son el estudio Apricot y el estudio Nectarine, muestran que los efectos adversos de la anestesia general son mucho más frecuentes, como vemos, cuando la edad es menor. Esto no significa que la anestesia no sea segura, sino que mientras más eventos de anestesia general recibe un niño, tiene mayor riesgo de tener una complicación mayor. Y por otro lado, el desarrollo neurofisiológico y el comportamiento de los niños se ha estudiado también para ver si hay algún efecto de la anestesia general sobre ello. Y si bien no se ha encontrado déficit de inteligencia en la exposición a anestesia general en menores de 3 años, sí se han encontrado modestas disminuciones en la velocidad de procesamiento y en la coordinación motora fina. A su vez, los padres refieren que los niños tienen comportamientos mucho más dificultosos, básicamente hablando de agresividad, y les cuesta más aprender a leer. Por tanto, la cirugía en 360 grados, ya sea la trabeculotomía asistida con eye track, como vemos acá en la imagen, cuando no es posible ver a través de esas córneas opacas, o el GATT, tanto utilizando también el eye track, como vemos ahí el microcatéter, o utilizando en este caso ProLens 6.0, presentan una serie de ventajas cuando se comparan con la cirugía tradicional. La cirugía en 360 baja más la presión, la baja durante más tiempo, los pacientes necesitan menos medicamentos y por supuesto lo más importante pensando en la seguridad es que tenemos menos episodios de anestesia general para estos niños. Aquí tenemos un ejemplo, el estadeo, se le hizo un GATT con ProLens en 250 grados a los 3 años, ahora tiene 60 meses de seguimiento, tiene 8 años, está en segundo básico y tiene una presión de 10 en su ojo izquierdo, utilizando monoprost una vez al día. Por tanto, para mí yo creo que en el caso del glaucoma congénito, el GATT es la cirugía de elección. Por otro lado, pensando en el glaucoma en adultos, el glaucoma crónico de ángulo abierto, si nos fijamos acá, una de las cosas que nos preocupa en la presentación es la seguridad, y si vemos la definición inicial por esos dos autores, Ahmed y Sahib, sobre el MICS, el alto perfil de seguridad es una de las bases sobre las que descansan los MICS. De los que vamos a hablar, que son básicamente procedimientos que se hacen sobre el canal de Schlemm, fundamentalmente el iStent y el GATT. Esto, por supuesto, disminuye la presión,
requieren menos cirugía incisional sobre un periodo de seguimiento de 3 años, y por supuesto en esos mismos periodos tienen entre un 30 y un 40% en disminución del uso de medicamentos, cosa que es muy importante pensando en la calidad de vida de los pacientes. Tenemos que recordar que el SLEM y el resto del sistema de drenaje no es una cosa pasiva, no son cañerías, es un sistema activo, un sistema que está vivo. Por lo tanto, para funcionar esta cirugía, los pacientes deben tener un sistema de drenaje que no tenga un daño avanzado. Y una de las características o una de las cosas que nos van a decir rápidamente si nuestra cirugía va a tener buen pronóstico o no, es el reflujo sanguíneo al descomprimir la cámara anterior y al terminar el procedimiento, puesto que eso significa que la comunicación hacia el resto del sistema de drenaje está funcionando bien. Recordemos que los pacientes con glaucoma presentan alteraciones anatómicas en las comunicaciones del canal de Schlemm con los colectores. Hay herniación que está descrita en varios estudios, aquí tenemos 2 ejemplos, en que muestran que el tejido endotelial penetra hacia los colectores y los va obstruyendo, y cuando esta cosa es crónica, ese daño no se recupera, por lo tanto, si abrimos el Schlemm no vamos a tener los resultados esperados en caso de glaucomas muy avanzados o glaucomas que tienen muy largo tiempo de evolución. El iStent, y fue los primeros procedimientos que se realizaron a ese nivel, digamos, muestra una disminución alrededor de desde 5 o 6 milímetros hasta los mid-teens, alrededor de 15 milímetros de mercurio. Y eso hace que su indicación sea los glaucomas leves a moderados. Como vemos aquí, la presión inicial baja de alrededor de 22 milímetros a 16, cuando se hace el seguimiento a los 2 años está alrededor de los mismos 16, y a los 3 años está en 17. ¿Cuántos? El SLEM no puede ser continuo, por lo que se recomienda hacer por lo menos 2 stents, y en algunos casos hasta 3, pues se logra una mayor disminución de la presión. Aquí hay 2 revisiones grandes, una es el Manchester iStent Study, son 3 años de seguimiento con un análisis de resultados y costo-efectividad, y el otro, por supuesto, es una revisión de Cochrane acerca del procedimiento que se publicó en el año 2019, y ambos concluyen que si bien la disminución es modesta, es significativa, por supuesto mejora la calidad de vida, disminuye el uso de medicamentos y mejora el pronóstico de una eventual cirugía filtrante, cuando se asocia, por supuesto, a la cirugía de catarata. Y la otra cirugía en adultos, que es el GAT, como vimos, los trabajos muestran, en mi opinión personal también es la misma, que disminuye la presión en mayor cuantía, entre 9, 10, incluso 11 milímetros de mercurio, y una mayor reducción del uso de medicamentos también en un seguimiento a 24 meses. Y sabemos, el GAT en adultos se logra la intubación en 360 grados en alrededor del 80% de los pacientes. Como vemos aquí, se logra el procedimiento después de asociado a una cirugía de catarata, se abre todo el canal en su extensión, pero hay un 20% de las veces en que el canal de Schlemm es discontinuo y el tratamiento es parcial. Y aquí hay que utilizar otras técnicas, como las técnicas de pasear el perro, que en el fondo es tirar el problema, como ven ahí, y con lo cual se va abriendo, pero solamente en la zona en que se logra intubar. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que en varios estudios muestran que la disminución de presión y el flujo que se obtiene al abrir el SLEM es absolutamente comparable cuando se hacen 180 grados que cuando se hacen 360 grados. Y la disminución de la zona de tratamiento, por supuesto, y es una potencial mejora del perfil de seguridad, porque como vemos, la principal complicación de esta cirugía es la producción de edema. Fíjense acá que logramos hacer un gap en 360 grados, como en la zona donde existen colectores, uno comienza a observar el reflujo sanguíneo, pues por supuesto hay una comunicación más directa entre las venas epidermales y la cámara anterior. Fíjense ahí en las zonas donde observamos el reflujo, y todas esas zonas corresponden a lugares donde hay colectores. Este es un ejemplo de lo que observamos generalmente al día después de la cirugía, un paciente con un glaucoma juvenil que está con tratamiento médico máximo y presiones de 33. Esa es la imagen del primer día postoperatorio, luego de un GAT en 360. Y fíjense que hay un ifema de alrededor de un octavo de cámara y un coágulo en la cámara anterior, pero la presión bajó a 17. Y esto, en un seguimiento, el último control de la paciente a los 25 meses, lograba presiones de 10 en ese ojo, utilizando una combinación solo de 2 medicamentos. Ella tiene una excavación muy aumentada, por lo cual decidimos usar Conbigano
pensando en el efecto neuroprotector. Por lo tanto, mi consejo finalmente es que todos tenemos que mejorar nuestras capacidades de colonoscopía intraoperatoria, porque estas cirugías tienen un alto perfil de seguridad, una baja tasa de complicaciones y, por supuesto, solucionan un problema disminuyendo la presión en forma considerable en muchos pacientes, y en otros, si bien la disminución no es tan considerable, logramos mejorar la calidad de vida, disminuyendo, por supuesto, el número de medicamentos. Otra cosa que tenemos que considerar aquí cuando comparamos, especialmente en pacientes en países como los nuestros, es el costo. Si ustedes se fijan acá, ese es el costo en dólares canadienses por cada milímetro de reducción de la presión. Si miramos el iStent, por cada milímetro gastamos $200, el SEN por cada milímetro 122, el CyPass, bueno, ya no se usa, por cada milímetro 148, el Tabecton por cada milímetro 142, y fíjense que el GAT por cada milímetro de disminución de presión gastamos $0.81. Yo creo que es una opción que debemos tratar de manejar en nuestro arsenal por los grandes beneficios y la gran cantidad de pacientes que se pueden beneficiar por su aplicación. Muchísimas gracias.